¿Alguna vez te has quedado paralizado mirando una foto actual de tu ídolo favorito y preguntándote, Dios mío, ¿qué demonios le pasó? El quirófano no siempre es la fuente de la eterna juventud. Muchas veces es una fábrica de pesadillas que deforma, altera y aniquila la esencia de un rostro. En este informe especial y sin censura, destapamos las metamorfosis más escalofriantes de los galanes que, intentando detener el reloj, terminaron sin identidad. Mickey Rourke. Parece mentira, pero ¿quién podría vincular a la actual figura con aquel dios dorado de los años 80? Era el hombre que derretía corazones a nivel mundial, con esa mirada penetrante de chico malo y una masculinidad desbordante. Sin embargo, su historia es el caso más lamentable y grotesco de cómo la medicina estética puede salir terriblemente mal en la colina de las estrellas. Mickey Rourke era el dueño del mundo, fama, carisma y una belleza ruda que lo definía como el macho alfa definitivo del cine. Pero su decisión de tirar todo por la borda para regresar al boxeo profesional marcó el inicio del fin. No solo acumuló derrotas en el cuadrilátero, su cara pagó el precio más alto. Los puñetazos salvajes le destrozaron las facciones, dejándole secuelas severas, pero en lugar de llevar sus heridas con orgullo como medallas de guerra, y parte de su leyenda, corrió desesperado hacia el bisturí. Lo que debía ser una cirugía reconstructiva funcional se transformó en un abrir y cerrar de ojos. En una catástrofe estética sin retorno. Injertos de cabello, operaciones de nariz repetidas, pómulos inflados con silicona y estiramientos excesivos para borrar los surcos de la nariz y la boca. La lista de intervenciones es tan kilométrica como absurda. El desenlace fue fatal, un semblante que recordaba más a una careta de goma derretida que a un ser humano. Años más tarde, aunque buscó a los mejores especialistas para intentar revertir el desastre, el daño era irreversible. Rourke acabó luciendo mucho más viejo y artificial, con una imagen que generaba lástima y desconcierto en lugar de admiración. Y aunque él ha intentado justificar sus decisiones diciendo que todo fue un camino necesario para arreglar el daño del boxeo, la realidad grita otra cosa, una vanidad desmedida. Aniquiló el magnetismo que lo convirtió en leyenda. Hoy, su nombre no evoca solo grandes actuaciones, sino que sirve como una advertencia viviente y brutal sobre el costo impagable de querer ganarle la batalla a la vejez usando un bisturí en lugar de aceptar la madurez con dignidad. Ray Liotta. Este hombre no requiere de diálogos extensos para dominar una escena. Su mera presencia física frente al cámara era intimidante. Con esos ojos azules eléctricos y una mandíbula de acero, era el candidato ideal para encarnar a gángsters atormentados, detectives corruptos y esos tipos peligrosos con los que jamás querrías toparte de noche, sobre todo después de su magistral interpretación de Henry Hill en Buenos Muchachos. Liotta quedó inmortalizado como el antihéroe por excelencia de Hollywood. Sin embargo, mientras sus personajes envejecían mostrando las cicatrices de una vida dura, Ray optó por un camino muy diferente. En los últimos años de su carrera, su fisonomía empezó a sufrir una mutación evidente y perturbadora. Aquellas arrugas que le daban carácter y contaban una historia fueron borradas para dar paso a una piel extrañamente lisa, hinchada y con una tensión antinatural. Sus mejillas lucían demasiado voluminosas,
la piel tirante hasta el extremo, y su capacidad para gesticular se redujo drásticamente. Las habladurías no se hicieron esperar. Se especuló con todo: exceso de botox, estiramientos faciales agresivos y rellenos dérmicos masivos. Él nunca lo confirmó, pero tampoco se molestó en negarlo. Tal vez porque sabía que defenderse era inútil cuando las fotografías hablaban por sí solas. Lo verdaderamente triste no fue el cambio físico, sino la disonancia entre su nueva cara de muñeco y los roles crudos que seguía aceptando. Continuaba interpretando a tipos duros, hombres curtidos por la calle, pero su rostro ya no transmitía ni dolor, ni experiencia, ni furia. Parecía prisionero detrás de una máscara inexpresiva. A pesar de todo, Liotta jamás bajó el ritmo. Nunca dejó de trabajar y nunca dio explicaciones a la prensa. Falleció en el año 2022 en la República Dominicana durante un rodaje, dejando un legado actoral envidiable, pero también planteando una discusión incómoda en la industria. ¿Qué mensaje nos envía Hollywood cuando incluso los tipos más rudos sienten que no tienen permitido envejecer como seres humanos normales? Ray Liotta siempre será un titán del cine de mafia, pero su declive estético nos recuerda que hasta los hombres más temidos de la pantalla son frágiles ante la tiranía del espejo y la juventud eterna. Sylvester Stallone fue, indiscutiblemente, el ícono supremo de la virilidad en la década de los 80. Con su torso brillante de sudor, esa mirada caída y su voz gutural inspiraba una mezcla de miedo y veneración. Stallone no actuaba, él personificaba la fuerza bruta. Cuando Rocky Balboa peleaba o John Rambo cargaba su ametralladora, millones de fanáticos alrededor del globo sentían esa energía. No obstante, existía un adversario al que ni siquiera Rambo pudo derrotar: el paso inexorable de los años. Todo inició con una justificación clínica. En una entrevista del año 1992, reveló que su característica sonrisa torcida, que muchos creían que era su marca registrada de tipo duro, era en realidad el resultado de una parálisis nerviosa facial ocurrida durante su nacimiento. Para intentar corregir esa asimetría, pasó por el quirófano por primera vez. Hasta ese punto, la intervención era comprensible. Pero la maquinaria de Hollywood es despiadada, incluso con sus leyendas. La llegada de la alta definición, productores obsesionados con la lozanía y un público que juzga cada arruga empujaron al actor hacia un vórtice silencioso y destructivo: la adicción a la cirugía plástica. Con el transcurso de las décadas, sus facciones fueron sufriendo una metamorfosis continua y evidente, perdiendo la naturalidad que lo caracterizaba. Al comienzo, los cambios eran sutiles, casi un susurro visual que pasaba desapercibido, pero con el tiempo, esa transformación se tornó en un grito ensordecedor e innegable. Aquella epidermis, que en el pasado lucía curtida por la experiencia y rebosante de vida, acabó convirtiéndose en una superficie lisa y artificial, semejante a una careta de cera inerte. Sus cejas daban la impresión de flotar en vacío, desafiando las leyes de la física y la gravedad. Por su parte, la mandíbula exhibía un perfilado tan agresivo que parecía tallado con precisión quirúrgica, mientras que sus ojos, antes vivaces, habían perdido cualquier chispa de humanidad, reflejando únicamente una quietud inquietante. Diversos expertos en medicina estética
han examinado su caso a distancia, sin necesidad de tenerlo en su consulta. Coinciden en que la estrella de acción probablemente ha abusado de múltiples estiramientos faciales, dosis excesivas de toxina botulínica, tratamientos agresivos para tensar la piel, resultando en una rigidez facial que le impide gesticular con naturalidad. Hay quienes especulan incluso sobre el uso desmedido de voluminizadores en la zona del mentón y los pómulos. El dilema real no radica en las intervenciones realizadas, sino en la esencia que se ha perdido por el camino. Su legión de seguidores, leales pero confundidos, se encuentra fracturada entre aquellos que justifican su lucha contra la vejez y los que lloran la desaparición de esa expresividad ruda y genuina que lo elevó al estatus de mito viviente. Sin embargo, es probable que la herida más profunda no sea ni física ni mediática, sino puramente emocional. Aunque su físico se mantenga imponente y su trayectoria profesional continúe vigente, su rostro, aquel que solía narrar 1000 batallas con un solo gesto, ha enmudecido para siempre. Hablemos ahora de Tom Jones y sus himnos inmortales como It's Not Unusual, Delilah o Sex Bomb. Jones no era simplemente un intérprete vocal, representaba una fuerza imparable de la naturaleza, un volcán galés con un timbre único, una mirada que atravesaba el alma y un carisma capaz de desarmar a cualquiera, ya fuera sobre las tablas o a través de la pantalla chica. Durante largas décadas encarnó el ideal del hombre maduro e irresistible, el ejemplo perfecto de cómo envejecer con clase. Todo cambió cuando su confianza en ese estilo propio se desmoronó y buscó refugio en el bisturí. El cantante confesó ante el mundo haberse realizado una rinoplastía, cirugías en los párpados y modificaciones en la barbilla. Su única regla, según decía, era mantener la naturalidad y no parecer un muñeco operado. Lamentablemente, cumplir esa promesa resultó imposible, pues, aunque su garganta conservaba la potencia de siempre, su cara empezaba a lucir sintética, con unos pómulos exageradamente elevados, una frente tensa como un tambor y unos ojos en perpetuo estado de asombro. La armonía se había roto. Para una parte de su audiencia seguía siendo el rey, pero para otros se estaba transformando en una caricatura de sí mismo. Resulta tremendamente irónico saber que su propio médico le había aconsejado prudencia, diciéndole: haz solo lo necesario, no cruces la línea. La meta es la sutileza. No obstante, el magnetismo de aquel hombre de arrugas interesantes, canas seductoras, con ese aire indomable, comenzó a diluirse bajo una piel estirada hasta el límite. Afortunadamente, con el paso de los años, Jones supo rectificar el rumbo, permitió que su cabello luciera su gris natural, frenó las intervenciones y aceptó su vejez con una elegancia recuperada. A día de hoy, superando los 80 años, continúa brillando y abarrotando estadios como si el tiempo no existiera para él. Aún así, el recuerdo de su etapa de obsesión quirúrgica sigue generando debate. ¿Es realmente viable suavizar los estragos de la edad sin destruir nuestra esencia? ¿O acaso cada batalla contra el cronómetro nos deja cicatrices más visibles que las propias líneas de expresión? Intentábamos ocultar. Pasemos al caso de Simon Cowell. Este hombre no requería alzar la voz para infundir terror. Le bastaba con arquear una ceja, esbozar una sonrisa cargada de sarcasmo y mantener un silencio sepulcral
para aniquilar las ilusiones de los participantes. Fue durante años el verdugo implacable de programas como American Idol, Factor X y Got Talent. Pero en su desesperada carrera por congelar su imagen, terminó desfigurándola. El declive no fue repentino. Fue un proceso lento, sigiloso pero devastadoramente constante. Inició con retoques que parecían inofensivos. Un toque de Botox por aquí, un poco de relleno por allá. Cowell, consumido por la necesidad de una eterna juventud, admitiría tiempo después que utilizaba las inyecciones estéticas con la misma rutina que la pasta dental, como un básico diario, pero esa costumbre se transformó en una sobredosis de vanidad, con consecuencias escalofriantes. El escándalo estalló cuando apareció en un video en el año 2023, conmemorando a la banda One Direction. Los seguidores quedaron en shock ante lo que presenciaban sus ojos. Su semblante lucía rígido como el mármol, con las mejillas hinchadas artificialmente, una piel carente de pliegues o vida, y una boca que apenas lograba articular palabra. Las burlas en redes no se hicieron esperar. ¿Quién es ese sujeto? Parece una figura de cera de Simon Cowell derretida. Incluso se decía que asustaría a los niños, y tristemente así fue. Su propio hijo, Eric, reaccionó con pánico al ver la transformación radical en la cara de Sue. Aquel instante fue el despertar, el momento exacto en que el juez más severo se convirtió en el acusado, y el espejo pasó a ser su jurado más cruel. Simon decidió poner fin a las cirugías, comenzó el proceso para disolver los rellenos, abandonó el Botox y en un acto de honestidad brutal declaró: «Vi una fotografía mía y no me reconocí. Ese no era yo». Actualmente, su rutina se basa en tratamientos faciales no invasivos, alimentación sana, mucha agua y un estilo de vida equilibrado. Sin embargo, el daño a su imagen pública ya estaba hecho. Cowell, el hombre que juzgaba con dureza la autenticidad de los demás, se vio forzado a responder una interrogante feroz. ¿Qué queda de tu identidad cuando tú mismo te borras? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que ese rostro ya no te pertenece? Lo que verás hoy trasciende la simple advertencia sobre los excesos del quirófano. Es una cátedra oscura sobre la vanidad desmedida, la obsesión por la celebridad. Y esas criaturas irreconocibles que nacen cuando intentamos, desesperadamente, detener las manecillas del reloj a golpe de inyecciones. Si este contenido te atrapa, escribe el número 1 en la caja de comentarios para hacérmelo saber. Pero si no logra convencerte, sé brutalmente honesto y deja un 0. Valoro tu franqueza por encima de todo. Wayne Newton. Durante décadas enteras, Wayne Newton no fue simplemente un cantante sobre un escenario. Él encarnaba el espectáculo mismo, una fuerza de la naturaleza con una sonrisa perenne, trajes de lentejuelas y un magnetismo capaz de iluminar hasta los rincones más oscuros de los salones de Las Vegas. Conocido como Mr. Las Vegas, se fundió con el espíritu de la ciudad, electrizando a las masas noche tras noche. Parecía un ser eterno, intocable por el tiempo, hasta que la transformación comenzó. No fue su talento ni su vigor lo que mutó, sino su fachada. Con el correr de los calendarios, aquel caballero de porte elegante, cejas pobladas y carisma innato se desvaneció, dando paso a una versión de sí mismo cada vez más rígida, lustrosa
y difícil de identificar para sus propios seguidores. Su dermis lucía tan tensa como el cuero curtido bajo el sol del desierto. Sus pómulos parecían a punto de estallar y su frente se convirtió en una pista de hielo libre de cualquier huella de expresión. Los especialistas en el bisturí especulan que se sometió a un cóctel de intervenciones, estiramientos faciales completos, dosis masivas de Botox, cirugías de párpados y, muy probablemente, retoques nasales. Aunque él jamás soltó prenda, su cara gritaba la verdad a los 4 vientos. El punto de quiebre llegó en el año 2018, durante su aparición en el show The Bachelor, cuando Internet ardió con una observación unánime y cruel. Luce idéntico a una figura de cera derretida. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué hicieron con el verdadero Wayne Newton? Trágicamente, el público no se equivocaba. Su semblante había perdido la capacidad de transmitir sentimientos, reemplazándolos por un esfuerzo visible por aferrarse a una juventud fantasma. El Dr. Matthew Schulman, una autoridad en estética, señaló que en su cruzada por borrar cada surco de la edad, Newton consiguió justo lo opuesto: una apariencia sintética, lejana y perturbadora, como si fuera un avatar digital de sí mismo, despojado de alma. Pese a las críticas, la leyenda sigue en pie, cantando y actuando en Las Vegas. Pero su evolución física se ha transformado en una fábula moderna de terror. Nos enseña que cuando el pánico a envejecer supera a la pasión por vivir, el desenlace no es la eterna juventud, sino una mueca congelada de parálisis. Hablemos ahora de Justin Jedlicka. Mientras el común de los mortales fantaseaba con acumular riqueza o reconocimiento, la obsesión de Justin era la perfección absoluta, pero no aquella dictada por la genética, sino la esculpida por el acero médico. Desde su infancia, consumía vorazmente programas de televisión, donde la élite disfrutaba de lujos obscenos y físicos modificados. Para él, la ruta hacia la cima no era el trabajo duro, sino la mesa de operaciones. Y no perdió el tiempo. Apenas sopló las velas de su cumpleaños número 18, cumplió su promesa. Solo 4 días después de alcanzar la mayoría de edad, ya estaba anestesiado esperando su primera rinoplastia. Aquello fue solo el prólogo de una saga que el mundo todavía no logra digerir del todo. Para el año 2012, Justin ya acumulaba en su historial más de 190 intervenciones, implantes pectorales, modificaciones en hombros y bíceps, levantamiento de cejas, relleno de pómulos, lipoesculturas y un sinfín de operaciones de nariz. Las malas lenguas aseguran que a día de hoy, esa lista ha rebasado los 1.000 procedimientos quirúrgicos, con una inversión que ronda los $600,000. Hay quienes bromean diciendo que, biológicamente, ya no es humano, sino 99,9% polímero. Sin embargo, esto no es comedia. Jedlicka, a diferencia de otros que se esconden, no tiene filtros, no siente culpa y mucho menos piensa detenerse. Ha declarado a los 4 vientos que para él, modificarse es una forma de arte vanguardista. Un medio de expresión personal, como ser una escultura que respira y camina. Su vida ha sido tan excéntrica como su rostro. Residió en la Trump Tower. Estuvo casado con un magnate, con quien terminó divorciándose, y actualmente vive en Australia, presumiendo su cuerpo manufacturado y su estilo de vida poliamoroso. Incluso apareció en el programa Botched, defendiendo su filosofía. Con un fervor casi religioso,
debatiendo con los doctores con la misma intensidad que un fanático defiende su credo. Y mientras algunos lo aplauden como un estandarte de la libertad individual, la gran mayoría lo percibe como una señal de alerta brutal. La interrogante es, ¿qué límites estás dispuesto a cruzar para dejar de ser tú mismo? Justin Jedlicka no buscaba mejorar, buscaba convertirse en otra entidad. Anhelaba la perfección plástica y acabó siendo una leyenda de lo sintético. Barry Manilow. Barry Manilow es sin duda la definición misma del romanticismo musical. Su voz suave como el terciopelo sirvió de banda sonora para generaciones enteras, con himnos inmortales como Mandy, Copacabana y Can't Smile Without You. Un compositor de genio, un ícono indiscutible de la década de los 70 y una figura que parecía flotar por encima de las tendencias pasajeras. Pero el tiempo es un verdugo que no indulta a nadie, y Barry, cayendo en la trampa de muchos, intentó frenarlo a base de bisturí y agujas. Alerta de spoiler. El plan falló estrepitosamente. A inicios del nuevo milenio, los murmullos se convirtieron en gritos. En el año 2003, se sometió a lo que él llamó una cirugía reconstructiva de nariz, alegando que se había golpeado contra un muro en la oscuridad. Pero para el ojo público y los escépticos, aquello no fue un accidente doméstico, sino una coartada conveniente. Poco tiempo después, su rostro reapareció ante las cámaras, visiblemente más estirado, con un brillo artificial y una expresión cada vez menos humana. Se especuló sobre estiramientos faciales agresivos, intervenciones en los párpados, rinoplastias repetidas y sesiones interminables de tratamientos. Botox. El mismo artista tuvo que salir al paso y confesar que, efectivamente, se había quitado algunos quistes y había coqueteado con el Botox, aunque soltó la bomba de que odió el resultado final. Y créanme, no fue el único en notarlo. Su legión de fanáticos, que buscaba esa conexión humana en sus melodías, se topó de frente con una máscara de cera, un rostro gélido y paralizado, como si las baladas románticas se hubieran quedado sin intérprete. Aquel hombre que cantaba con pasión desbordada, ahora parecía llevar una armadura facial impenetrable, incapaz de mostrar una sola emoción. A diferencia de sus colegas, Manilow eligió la estrategia del silencio absoluto. Ni confirmó el desastre, ni dio excusas. Simplemente dejó que sus canciones intentaran llenar el vacío. Y aunque su talento sigue intacto, el choque visual entre esa voz legendaria y una cara totalmente artificial sigue siendo un elefante. En la habitación, Barry Manilow nos enseñó a amar y a sentir profundamente, pero con su transformación también nos dio una lección accidental y dolorosa. Cuando intentas borrar desesperadamente las huellas del tiempo, terminas borrando la humanidad que te hace conectar con los demás. Kenny Rogers, durante décadas, fue mucho más que un cantante. Fue la voz ronca y paternal que arrulló a millones con himnos inmortales como The Gambler, Lucille y el dueto inolvidable Islands in the Stream. Se erigió como el patriarca indiscutible del country. Pero cuando el espejo comenzó a ser cruel y a reflejar los años, Rogers cometió el pecado capital de la vanidad que mancharía su imagen para siempre. Intentó pelear una guerra perdida contra la vejez, usando un bisturí como arma. En la década de los 90, Kenny se obsesionó y pasó por el quirófano repetidas veces, estiramientos, inyecciones y la peor decisión de todas, una blefaroplastía o cirugía de párpados,
que resultó ser una carnicería estética, un desastre absoluto. En sus memorias tituladas Luck, lanzadas en 2013, se abrió en canal y admitió su error. No estoy feliz, para nada. Me dejaron los ojos demasiado estirados, parezco perpetuamente sorprendido y me vuelve loco. Y el público lo notó. Su cara, que antes era el refugio de una sonrisa cálida y familiar, se transformó en una máscara tensa, rígida y ajena. Esa mirada pícara ya no existía, apenas podía parpadear con naturalidad, y lo que prometía ser la fuente de la juventud lo convirtió en un total desconocido para quienes lo adoraban. Muchos de sus seguidores más leales quedaron en shock, incapaces de conciliar al ídolo que amaban con el hombre extraño que veían en las portadas. Su nueva apariencia plástica chocaba violentamente con la autenticidad de su voz, y esa desconexión dolía mucho más que cualquier nota fallida. Pese al escarnio público, Rogers demostró ser un profesional inquebrantable y siguió llenando estadios sin parar. Mantuvo su carrera a flote hasta 2017, cuando finalmente colgó el micrófono. Su muerte en 2020 dejó un vacío artístico inmenso, pero también nos dejó una moraleja silenciosa y trágica sobre el peligro de querer corregir lo que la naturaleza nos regala con tanta gracia. Su historia es un recordatorio brutal de que, en el afán de parecer jóvenes por fuera, podemos terminar envejeciendo y matando el alma. Carrot Top. Por años, Scott Thompson, el hombre detrás de la peluca naranja, fue el rey indiscutible de la comedia física y excéntrica. Con su melena roja como una llamarada, sus cejas arqueadas y un cuerpo caricaturesco, era un dibujo animado viviente. Era extraño, sí, pero era su marca registrada. La tragedia comenzó cuando esa rareza dejó de ser parte del acto y se convirtió en una metamorfosis física perturbadora que nadie pidió. Aunque Carrot Top ha jurado hasta el cansancio que jamás ha tocado un bisturí, su rostro grita una verdad muy diferente y evidente. Cejas disparadas hacia la frente, pómulos inflados antinaturalmente, una mandíbula de superhéroe y una piel tan lisa que parece plástico. La audiencia dejó de reírse de sus chistes para empezar a preguntarse con horror dónde terminaba el disfraz y dónde empezaba la mala cirugía. Los expertos y los chismes de pasillo hablan del levantamiento de cejas, rellenos masivos en los pómulos, abuso de botox, peelings agresivos e incluso implantes estructurales. Él insiste en que es solo mucho gimnasio y vida sana, pero las cámaras de alta definición no perdonan ni mienten. Su rostro actual ha cruzado la línea de lo gracioso a lo grotesco. En varias entrevistas, el comediante ha intentado usar el humor como escudo, diciendo: «Miren, si me hubiera operado, me vería mucho mejor que esto». Una frase que suena más a defensa desesperada que a remate cómico. Lo verdaderamente triste no es solo el cambio físico, sino el daño colateral a su carrera. El hombre que nació para hacer reír, ahora provoca un silencio incómodo y miradas de lástima. A pesar de todo, sigue vigente en Las Vegas y es un ícono, pero su transformación física se ha vuelto un fenómeno de culto bizarro en la red, un ejemplo viviente de cómo la presión de Hollywood puede deformar incluso a los payasos más queridos hasta convertirlos en monstruos de la vanidad. Michael Jackson fue, sin discusión, un genio musical, una supernova que redefinió el entretenimiento global. Pero mientras el planeta entero intentaba copiar los pasos de Billie Jean y Thriller,
Michael libraba una guerra civil devastadora, íntima y sangrienta, contra su propia identidad y su reflejo en el espejo. A inicios de los 80, Michael aún poseía la belleza natural de un joven afroamericano, con rasgos suaves y una sonrisa que iluminaba todo. Sin embargo, el espejo empezó a devolverle una imagen distorsionada por traumas, inseguridades profundas y un dolor emocional insoportable. Todo comenzó con una necesidad médica, una rinoplastia, supuestamente para arreglar una fractura y respirar mejor. Pero eso fue solo abrir la caja de Pandora. Lo que siguió fue una avalancha de intervenciones. Múltiples operaciones de nariz, implantes de pómulos, creación de hoyuelos en la barbilla, estiramientos faciales y retoques en los ojos. La lista es tan larga como trágica. Su nariz colapsó hasta perder su estructura natural. Y lo más impactante fue su piel, que pasó de un tono oscuro a una palidez fantasmal, alimentando las teorías más locas y crueles sobre su deseo de borrar su raza. muchos lo interpretaron como una maniobra calculada para borrar su herencia afroamericana del mapa. Michael insistió hasta el cansancio que sufría de vitíligo, esa cruel enfermedad que destruye la pigmentación natural de la piel. Pero sus críticos más feroces no compraban esa historia. Lo acusaban de odiarse a sí mismo, de huir despavorido de sus raíces y de cometer la traición definitiva contra su propia identidad racial. Sin embargo, la realidad suele ser gris, y la presión que soportaba era inhumana, el racismo sistémico, que imperaba en la industria musical, sumado a las burlas constantes de la prensa sensacionalista y unos estándares estéticos inalcanzables, crearon el huracán perfecto que arrastró a un hombre, en el fondo sumamente vulnerable, hacia una metamorfosis física de la que jamás podría regresar, mientras su genialidad artística seguía deslumbrando al mundo. Su rostro humano se desintegraba, volviéndose cada día más ajeno, más artificial. Lejos de ser una evolución personal, aquello parecía una disolución. En lugar de madurar con dignidad, parecía querer desaparecer en vida. Michael pasó de ser una superestrella a transformarse en un espejo fracturado de nuestra cultura obsesiva. Era el hombre que poseía el mundo entero, salvo la paz interior. Su corazón dejó de latir en el año 2009, y aunque sus melodías son inmortales, su historial estético perdura como una tragedia griega de nuestros tiempos. Es una señal de alerta universal. Cuando tu sed de perfección termina borrando tu propio reflejo del espejo, dejas de ser tú para convertirte en la sombra de un mito. Burt Reynolds. Si pensamos en la época dorada de Hollywood, es imposible no evocar la imagen de este titán. Representaba el carisma en su estado puro, esa mezcla letal de rudeza masculina y encanto salvaje que definía a una generación. Su bigote legendario, esa sonrisa de pícaro y una seguridad aplastante lo catapultaron como el actor más rentable y taquillero de toda la década de los 70. Películas como Defensa, Dos pícaros con suerte y El rompehuesos probaron que Reynolds no solo actuaba, él devoraba la pantalla con su presencia. Pero conforme la maquinaria de la industria se volvía más obsesionada con la juventud, más superficial y despiadada con la vejez, incluso el indomable Burt empezó a mirar su reflejo con terror. Fue entonces cuando admitió haber pasado por el quirófano para una blefaroplastia,
una cirugía de párpados para corregir la ptosis que, según él, limitaba su campo visual. Su justificación fue simple. Estaba harto de que todo el mundo me dijera que tenía cara de cansado todo el tiempo. Parecía una excusa bastante lógica, hasta que las modificaciones en su rostro empezaron a ir mucho más allá de unos simples párpados, aunque él negó rotundamente haberse realizado más procedimientos. Tanto los expertos en estética como sus fanáticos más leales no le creyeron. Su piel se notaba excesivamente tirante, sus facciones perdieron movilidad y su expresión dejó de parecer humana. El eterno rebelde del cine estaba quedando atrapado en una versión de cera de sí mismo. Hubo quienes salieron en su defensa, argumentando que tenía todo el derecho a luchar contra el tiempo. Otros, sin embargo, lamentaron que hubiera borrado los rasgos que lo hicieron una leyenda. Probablemente ambos bandos tenían razón. Burt Reynolds continuó trabajando y encantando al público hasta su partida en el año 2018, pero su legado quedó manchado por la división entre el actor icónico que fue y el hombre que no supo decir basta al bisturí. Su vida no es solo una crónica de cirugías fallidas, es una lección silenciosa y profunda. Existen arrugas que narran historias mucho más valiosas que las que un rostro liso y artificial jamás podrá contar. Gracias por acompañarnos. Hasta el final de este relato. Escribe el número 2 en los comentarios si todavía estás aquí viendo el video con nosotros. Igor y Grichka Bogdanov. Allá por los años 70, los hermanos Igor y Grichka eran los gemelos predilectos de la televisión francesa. Eran eruditos, magnéticos y poseían un físico que mezclaba a la perfección el intelecto con un atractivo seductor. Mientras presentaban programas de ciencia ficción y teorías cosmológicas, con una elegancia que muchos envidiaban. Sus estructuras óseas, con mandíbulas fuertes y pómulos prominentes, ya los hacían celebridades visualmente únicas. Pero entonces ocurrió un cambio drástico, y no tuvo nada que ver con la ciencia, sino con el bisturí. Hacia finales de los 90, sus caras comenzaron una mutación lenta que pronto se quedó sin frenos. Sus mejillas se inflaban desproporcionadamente con cada nueva aparición pública. Sus labios ganaron un volumen exagerado y sus mandíbulas parecían haber sido esculpidas por alguien que ignoraba por completo la anatomía humana básica. El impacto visual era tan chocante que la gente empezó a apodarlos cruelmente como la gente gato o los gemelos alienígenas, aunque ellos juraban y perjuraban que su nueva apariencia se debía a experimentos de tecnología avanzada o a una supuesta evolución personal. El público tenía una teoría mucho más terrenal: abuso de cirugías, rellenos, botox y procedimientos estéticos extremos. En alfombras rojas como la del Festival de Cannes se transformaron en un fenómeno viral antes incluso de que existiera ese término. Internet se inundó de memes, burlas despiadadas y una pregunta que nadie lograba responder con certeza. ¿Qué les sucedió realmente? ¿Por qué nadie intervino para detenerlos? Lo más perturbador no era cómo se veían, sino cómo actuaban al respecto. Jamás admitieron nada, nunca mostraron arrepentimiento. Al contrario, parecían deleitarse con el desconcierto que provocaban, como si hubieran aceptado su monstruosa mutación como un acto de rebeldía contra lo normal. Igor y Grichka no solo retaron los estándares de belleza, le declararon la guerra a la propia biología.
Fallecieron con apenas 6 días de diferencia en el año 2021, víctimas del COVID-19. Y aunque sus aportes a la divulgación científica perduran, el mundo inevitablemente los recordará por esos rostros imposibles. Su historia trasciende la tragedia estética. Es una advertencia brutal sobre la obsesión por destacar a cualquier precio, incluso si el costo es terminar convertido en una caricatura de ti mismo. A ti mismo. Hablemos claro. Gene Simmons no encaja precisamente en el molde de la estrella de rock discreta. Que pasa sin hacer ruido, como el legendario bajista y cofundador de Kiss, fue durante décadas la cara pintada y la lengua más provocadora del rock teatral. Siempre tras el maquillaje, siempre excesivo, siempre orgullosamente Gene. Por eso, cuando en el año 2007 soltó la bomba de que pasaría por el bisturí, nadie lo vio venir, pero todo el mundo giró la cabeza para mirar. Lo más escandaloso del asunto fue que no se lanzó a esto solo. Agarró a Shannon Tweed, su pareja de toda la vida, y decidieron entrar al quirófano como si se tratara de una extraña cita romántica de fin de semana. Todo el drama quedó inmortalizado en su reality show Gene Simmons Family Jewels, donde exhibió, sin una gota de vergüenza, el proceso completo: lifting facial, cirugía de párpados, blefaroplastía y hasta una lipoescultura en el pecho. Fueron 11 horas de cirugía intensiva, prácticamente medio día bajo anestesia, persiguiendo desesperadamente esa juventud eterna que ni el rock and roll puede garantizar. Gene confesó sin rodeos que lo hizo porque la piel del cuello y la mandíbula ya le colgaba más de lo que su ego podía soportar. Su justificación fue tajante. Estoy en el negocio del espectáculo. Es mi obligación lucir impecable. Algunos aplaudieron esa honestidad brutal, pero otros lo destrozaron por caer redondito en la misma trampa de vanidad superficial que atrapa a tantos artistas al envejecer. La cruda realidad es que, tras el procedimiento, Simmons se veía más joven, sí, pero también mucho más plástico, con una expresión tensa y menos natural. Con todo y eso, su carrera no frenó ni un segundo. Siguió llenando estadios, vendiendo su marca y rugiendo en el escenario como si nada hubiera cambiado. Porque si algo define a Gene Simmons es que jamás pide perdón por ser quien es. Sin embargo, ese rostro renovado deja una gran duda, flotando entre el humo y las guitarras. Es irónico que un hombre que usó maquillaje para ocultarse toda su vida ahora use la cirugía para revelarse una y otra vez. Gene Simmons no es, ni de lejos, esa clase de estrella de rock que se mantiene en las sombras. Líder, bajista y figura mítica de Kiss, ha sido, por décadas, la imagen salvaje y la lengua más famosa del espectáculo mundial. Siempre maquillado, siempre grandilocuente, siempre muy a su estilo. Así que el anuncio de su cirugía plástica en 2007 nos dejó a todos helados. Aunque el morbo estaba servido. Lo impactante no fue solo el hecho, sino la compañía. Junto a Shannon Tweed, su eterna compañera, transformó la operación en una actividad de pareja. Todo quedó registrado para la posteridad en Gene Simmons Family Jewels, su reality show, donde mostraron sin filtros desde el estiramiento de cara hasta los arreglos en los ojos y la liposucción pectoral. 11 horas interminables de cirugía, casi un día entero sedado, buscando aferrarse a una juventud que el rock promete pero no cumple.
Gene admitió que la gravedad estaba ganando la batalla en su papada y cuello, y no estaba dispuesto a permitirlo. Dijo, vivo de mi imagen, tengo que verme bien. Unos admiraron su franqueza, mientras otros lo criticaron por sucumbir a la banalidad estética de la industria. Lo cierto es que, post-bisturí, Simmons rejuveneció, pero a costa de parecer un muñeco de cera. Más rígido y menos auténtico. A pesar de las críticas, la maquinaria no se detuvo. Siguió de gira, siguió facturando y rugiendo en el escenario con la misma fuerza. Gene Simmons no es de los que se arrepienten. Pero su nuevo semblante estirado plantea una interrogante que persiste entre las luces del show. ¿Puede un hombre que usó capas de pintura para esconderse usar ahora el bisturí para mostrar quién es realmente?